Ok, buenos días con todos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, durante esta semana nosotros les estaremos acompañando durante el taller dirigido al reino vegetal, ¿verdad? A aprender un poquito más acerca de las plantas, de su funcionamiento, de lo que nosotros tenemos, de los usos que les damos, de cómo nosotros procesamos estas plantas hacia la parte científica, la investigación y obviamente cómo no empezar con algo muy importante que es el conocimiento de los beneficios que nos brindan estas plantas o este reino como tal a nosotros, los humanos, y obviamente a la fauna en general. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una gran cantidad de biodiversidad, ¿verdad? Y dentro de esa biodiversidad no solamente hablamos de animales, sino también hablamos de plantas. Tenemos en el Ecuador solamente alrededor de 18.000 especies de plantas descritas y hay un sinnúmero de plantas más que están describiéndose todavía, que con técnicas moleculares se están dividiendo, se están ubicando en otras partes y que a su vez esta gran diversidad biológica nos ayuda a encontrar un sinfín de usos, ¿ok? Un sinfín de usos que a veces no lo sabemos, pero ahí están, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy durante estas 2 horas de mi charla? Vamos a trabajar un poquito en una introducción. ¿Por qué? Porque vamos a ver un poquito de esto, de lo común, de lo que nosotros conocemos, que son las plantas. ¿Pero cómo? Como una base de vida. ¿Por qué son importantes en el ecosistema? ¿Por qué están ahí? ¿Qué es lo que hacen, verdad? Vamos después de esto a ver los beneficios ecosistémicos, qué es lo que nos aportan a nosotros y cómo nosotros utilizamos esos aportes día a día en el aire que respiramos, en la comida que nosotros nos servimos, en el entorno que nos rodea, ¿verdad? También vamos a analizar cómo estos nos sirven como unos beneficios económicos y alimentarios, que es lo que hablábamos, no solamente los usos como tal, sino cómo estos generan un ingreso a ciertas familias de agricultores y demás dentro de la industria como tal, alimenticia, florícola y demás. ¿Ok? También tenemos los beneficios ambientales, el beneficio de la restauración, de la conservación como tal y del sostenimiento de de la vida como tal, de aquí al futuro también. Vamos a ver los beneficios sociales y culturales, porque obviamente las plantas están en todo lo que nosotros tenemos y en todo lo que a nosotros nos rodea. Finalmente vamos a dar un pequeño resumen, qué es lo que nosotros hemos visto, hemos tenido, qué es lo que nos ha llamado la atención, ¿ok? ¿Y esto para qué? Para después hacer un poquito de análisis crítico acerca de cómo nosotros trabajamos, qué es lo que tenemos en nuestro entorno, qué aprovechamos y qué no, por qué es importante cuidar a las plantas, no solamente los bosques, sino todo tipo de plantas, las plantas ornamentales, las plantas que nos sirven para la alimentación, las algas como tal y demás, ¿ok? Entonces, yéndonos un poquito a lo general, decimos que las plantas es el motor silencioso de la vida. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros salimos y estamos rodeados de un montón de cosas en nuestro entorno, a lo que menos prestamos atención es a las plantas, cómo se encuentran, dónde están, qué funciones cumplen, ¿ok? Cuando nos vamos al campo, cuando salimos de viaje a Papayacta y por ahí, lo que nosotros siempre estamos pendientes son dónde están los ositos, dónde está un colibrí, dónde están las ardillas, dónde está el tapir, dónde están los jaguares, los loros, ¿ok? Pero muy pocas veces nosotros nos sentimos llamados la atención en general por las plantas, porque en realidad, si no estuviesen ellas ahí, nosotros no tendríamos un montón de cosas para poder disfrutarlas. En este caso, los ositos no tendrían de qué alimentarse, las aves no tendrían dónde comer o dónde anidar también. Ok, entonces, por eso les conocemos o les mencionamos como el motor silencioso de la vida. Básicamente, son los principales organismos que convierten la luz solar en energía química. Y ya saben que esto
Es por un proceso o un metabolismo que ellas hacen, conocido como fotosíntesis. A partir de esta y de algunos elementos que son inorgánicos, trabajan para generar alimentación. ¿Alimentación para quién? Para ellas. Gracias a estos compuestos inorgánicos a la luz del sol, nosotros tenemos básicamente crecimiento en ellas y obviamente ellas van a crecer, a nutrirse hasta generar frutos y obviamente generar muchas cosas para nosotros, entre ellas la alimentación. Por ello también nosotros conocemos que estas plantas son la base de la cadena trófica del planeta. ¿Cadena trófica de dónde? Cadena trófica en todo segmento. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a los seres terrestres, los que viven por encima de la Tierra, ¿no? Nosotros encontramos como productores primarios a las plantas, generadores de crecimiento, obviamente, por la fotosíntesis y que son alimento de los consumidores primarios o herbívoros que nosotros los conocemos. Prácticamente, si nosotros perdiéramos a todas las plantas del planeta, no tendríamos consumidores primarios. Y como ustedes ven, aquí están las ovejitas, hay ardillas, hay vacas también, y hay un sinfín de animales que se alimentan de ellas. Se perderían los eslabones y prácticamente poco a poco iríamos perdiendo también los organismos superiores, que son los consumidores secundarios y los consumidores terciarios. ¿Qué pasa en el océano? Pues de igual manera. Muchas veces ustedes habrán ido al mar, habrán visto las algas. Prácticamente allá nosotros podemos encontrar microalgas y algas como tal, las macrófitas. Estas, como también lo conocemos, son productoras primarias. ¿Por qué? Porque a partir del crecimiento de ellas hay crustáceos que se alimentan de ellas y obviamente, a su vez, estos crustáceos son consumidos por los consumidores secundarios, que a su vez son consumidos por los terciarios y los superdepredadores. ¿Ok? Entonces, si nosotros perdemos estas dos, que son las bases o los productores de las cadenas tróficas, vamos perdiendo eslabones y ahí nos damos cuenta que básicamente las plantas son muy importantes para nuestro desarrollo. ¿Ok? Básicamente constituyen el 80% de la biomasa terrestre. Imagínense, el 80% frente al 20%, que no somos solamente humanos, sino los animales, los consumidores primarios, secundarios, terciarios. En realidad nosotros nos daríamos cuenta que somos minoría en este segmento, pero a su vez aprovechamos un sinfín o un sinnúmero de cosas que nos proporcionan las plantas, obviamente, porque sin ellas nosotros no tendríamos oxígeno para respirar. Los suelos se volverían estériles, no podríamos producir nuestra comida, no tendríamos eh, la regulación del clima como tal. Al menos nosotros que vivimos en los Andes, tenemos una regulación gracias a este, no solamente a la cordillera, sino también a la presencia de las selvas en nuestro oriente, del mar en nuestras costas y de todo lo que nosotros tenemos alrededor. ¿Ok? Esto es solamente una pequeña parte de lo que en realidad nosotros necesitamos o podemos observar. ¿Sí? Eh, ahora, nos hemos dado cuenta, yo les indiqué hace un ratito una imagen que era muy verde y es la presencia de las plantas dentro del planeta, ¿ok? Pero prácticamente a medida que pasa el tiempo hay gran cantidad de deforestación, hay pérdidas de bosque, hay crecimientos de las ciudades que afectan básicamente a estas. Esta es una fotografía tomada de la presencia de los bosques alrededor del mundo. Como ustedes observan, la altura del dosel arbóreo está coloreada desde blanco hasta verde. Mientras más blanco es decir, hay menos cobertura del dosel. Mientras más verde hay mayor cobertura del dosel. Entonces, como podemos darnos cuenta, justo en la sección del trópico, es donde mayor cantidad de verde nosotros vamos a encontrar.
Esta cantidad de verde demuestra el mantenimiento de las selvas tropicales como tal. Dentro de estas, hagamos énfasis en Sudamérica. Como ustedes observan, gran parte de Venezuela, Colombia, un poco de Perú también, Brasil y Ecuador también, que es un poquito, tienen mayor cantidad de verde. Es por la cantidad básicamente de plantas que nosotros podemos percibir acá, ¿ok? Y de ahí nuestro país mega diverso, ¿verdad? Y como podemos observar, tanto para hacia los polos, tanto hacia el polo norte como al polo sur, van perdiéndose estas coloraciones. Y esto demuestra la pérdida de biodiversidad en plantas principalmente que estamos teniendo alrededor del mundo por diferentes causas, ¿ok? Entonces va cambiando nuestro entorno, va cambiando nuestra salud también, nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, la presencia de plantas y demás. Y esto nos va a afectar al fin de cuentas. Por eso el énfasis de aprender acerca de estos organismos, de trabajar con ellos y manejar un poquito mejor lo que es la recuperación ambiental. Ok, yo les voy a dejar un link precioso. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vamos avanzando, vamos investigando, también vamos aprendiendo un poco. Entendemos ahora un poco del rol fundamental, pero vamos a ver también los beneficios que nos brindan los ecosistemas. Les voy a dejar el link que les mencioné. Este es porque se ha descubierto o se ha tomado a lo largo de un año imágenes satelitales de cómo los bosques en realidad no están tan estáticos como nosotros los vemos. Nosotros estamos acostumbrados aquí a ir al oriente y ver siempre verde, ¿verdad? Pero en realidad vemos que la viabilidad o la estabilidad de los bosques van variando a medida que pasa el tiempo. Entonces, sí hay estaciones o partes del año en donde estos van teniendo mayor proporción de crecimiento, de generación, de presencia y demás. Y esto va variando alrededor del mundo, ¿ok? Entonces ahí nosotros vamos a ver cómo estos ciclos de las plantas en su presencia, en su actividad, en su mantenimiento o en su crecimiento va alterándose o va cambiando a medida que pasa el tiempo, ¿ok? Y eso durante un año. Como ustedes ven, esta imagen satelital está tomada alrededor del 2025. Cómo la estacionalidad de las plantas va variando alrededor del mundo y obviamente desde los trópicos hacia los polos cómo va cambiando la estancia de estas. Ok, y ahora sí, vamos un poquito a lo que vinimos, ¿verdad? Los beneficios ecosistémicos. Prácticamente nosotros los conocemos a las plantas como los pulmones del área, del planeta, ¿verdad? Y como vemos acá, no sé si ustedes lo han visto ya en clases. A mí me enseñaban cuando estaba en la escuelita, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos? Oxígeno por aquí, CO2 por allá. Básicamente, las plantas están en un entorno en donde se desarrollan y se desenvuelven con varios elementos químicos inorgánicos, como les mencioné en un inicio. Y es así que influyen directamente en el ciclo del carbono, en el ciclo del oxígeno. ¿Para qué? Para la respiración, para la filtración, obviamente, ¿verdad? La producción de oxígeno y la captura de carbono son esenciales. Nosotros muchas veces nos quejamos por el smog, por ejemplo. El smog básicamente son grandes cantidades de CO2 y otros compuestos inorgánicos en menor cantidad que se generan en el ambiente. Básicamente, si nosotros no tuviésemos la funcionalidad de las plantas, no habría una captura de carbono óptima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a medida que las plantitas hacen fotosíntesis, en donde absorben moléculas de CO2 en presencia de agua y de la luz, van ellas a generar la glucosa, la fórmula general de la glucosa que ayuda a estas a generar energía, ayuda a realizar ciertos procesos metabólicos y obviamente les ayuda a crecer.
No solamente les ayuda a crecer, sino que también les ayuda a generar moléculas de oxígeno, el oxígeno que nosotros utilizamos netamente para respirar. Entonces, dentro del metabolismo de las plantas y de su diario vivir, ejecutan estas funciones metabólicas que ayudan a generar gran cantidad de beneficios para nosotros. La producción de oxígeno. Cuando vamos a analizar la captura de carbono, por otra parte, nos damos cuenta que los bosques absorben hasta 2.400 millones de toneladas de CO2 al año. ¿Se pueden imaginar qué cantidad de CO2 es 2.400 millones? Y estas no solamente que absorben y lo sueltan nuevamente, sino que lo absorben, lo acumulan, lo guardan en una bóveda. ¿Para qué? Para ellos crecer. ¿Qué ocurriría si nosotros no tenemos bosques? ¿Qué ocurriría si no tenemos plantas? Básicamente, este CO2 no podría ser capturado y nosotros viviríamos en un ambiente totalmente tóxico por la presencia de CO2 principalmente y obviamente de otros gases que también son utilizados por las plantas, son fijados por las raíces hacia el suelo y que se vuelven componentes básicos para la alimentación. ¿Debido a qué? Debido a la presencia de ellas. ¿Ok? Ahora, les menciono que un árbol adulto captura alrededor de 22 kilogramos de CO2 al año. Entonces, hablamos de un peso bastante considerable, ¿verdad? Es muy importante esto, porque cuando nosotros hablamos de un adulto, tal vez decimos 22 kilogramos no es mucho, pero si se ponen a pensar en bosques de hectáreas y hectáreas de tamaño, vamos a poder encontrar que una hectárea de bosque puede mantener entre 2 y 10 toneladas de CO2. Y esto es gran cantidad de, de CO2, ¿ok? Pero no solamente tenemos a las plantas, también tenemos a las algas. ¿Por qué? Porque ellas también pertenecen al reino Plantae. Ellas también son productoras, acuérdense, también generan fotosíntesis. Es tanto así que la NASA incluso ya está desarrollando tecnología que ayuda a identificar especies de algas que generen ciertos tipos de luz o reflejos de luz a la toma de las fotografías espaciales y se puedan identificar mediante esta fluorescencia como tal. Ok. Lo importante de acá es que a veces nosotros pensamos que los bosques son los principales, son los que más debemos cuidar, pero en realidad los océanos también son fuente de vida. Y tanto así que nos damos cuenta que las algas producen más del 50% del oxígeno global que respiramos. Es decir, producen incluso más oxígeno que los mismos árboles. Capturan CO2 en una cantidad considerable, de 10 a 50 veces más que los árboles terrestres. Es decir, si nosotros vemos que los bosques del mundo están almacenando 2.400 millones de toneladas de CO2, ¿cuánto es de eso por 10 o por 50? ¿Ok? Y esta no simplemente es la captura, sino que es el almacenamiento también. ¿Dónde se almacena el CO2 que capturan las algas? No solamente en la biomasa de las algas, sino que éstas ayudan a fijar al fondo marino para que éste sea utilizado por otro tipo de organismos. Entonces, podemos nosotros irnos a la playa y comernos unas conchas, unos camarones, unos cangrejos, y nosotros vemos que la estructura externa de estas es dura. ¿Por qué? Porque básicamente está generado por carbonato de calcio, principalmente, o el compuesto principal de este es el carbono. ¿Ok? Esta fijación que generan las algas al mar como tal o al fondo marino son utilizadas también por estructuras marinas como tal. Es decir, nosotros tenemos en los árboles y en el océano
gran cantidad de CO2 almacenado. ¿Qué ocurriría si nosotros talamos árboles? Generamos contaminación en los océanos, generamos estas capas grandes de basura, de plástico en los mares que evitan el paso de la luz, que evitan que las algas puedan hacer fotosíntesis. Estamos evitando que el CO2 que nosotros generamos sea capturado y sea almacenado. Y no solamente eso, sino que ayudamos a liberar en mayor cantidad el CO2. Sí, entonces estos servicios de ecosistemas ecosistémicos son muy importantes al momento de hablar de plantas y de algas. El fitoplancton, es decir, las algas como tal, producen la mitad del oxígeno de la Tierra, que es lo que les mencionaba, ¿no? Son datos muy importantes que nosotros tenemos que tomarlos en cuenta. Pueden ayudar a regular el pH de los océanos y absorben nutrientes como el nitrógeno y el fósforo, que también son depositados mediante las precipitaciones, los gases y demás, ¿ok? Entonces, controlan un sinnúmero de sustancias o perdón, de partículas que son inorgánicas y las convierten dentro de su procesamiento en sustancias que sirven para la alimentación, para el cuidado, para el mantenimiento, para el crecimiento, para la captura de CO2 y para la liberación de oxígeno, ¿ok? Entonces, está en todo, ¿verdad? Además, nosotros podemos darnos cuenta que también ayudan a proteger ecosistemas costeros. Y dentro de estos ecosistemas costeros hablamos principalmente de manglares y praderas marinas que están asociadas a ellos. Nosotros muchas veces hemos hablado o hemos escuchado hablar de cómo las costas están siendo afectadas. Es netamente porque los manglares son un refugio natural en contra de subidas de mar, de tsunamis y demás. Entonces, ayudan a todo esto, ¿ok? Bueno, para sintetizar un poquito todo esto, yo les generé esta infografía, que es un poquito acerca de las funciones que tienen principalmente los árboles y las algas por otro lado, cómo éstas se van comparando en generación de oxígeno, en CO2 capturado, en el tiempo de crecimiento, porque también el tiempo de crecimiento, hemos visto que árboles se pueden demorar como meses, años, hasta décadas en ser adultos, mientras que el tiempo de crecimiento de las algas es bastante acelerado, ¿verdad? Las extensiones que necesitan de espacio, tanto árboles como las algas, prácticamente es diferencial, ¿sí? El almacenamiento de carbono, como les había mencionado, prácticamente estos son filtradores del CO2 y generadores de oxígeno principalmente, y tienen algunos beneficios que ayudan a la humanidad como tal, ¿ok? Beneficios como la generación de biocombustibles, alimentos, también fertilizantes, otros tipos de ingredientes que nosotros tenemos en las algas y en la tierra como tal, también el mantenimiento de los árboles nos ayudan con madera, frutos, sombra. Esto de la sombra es interesante porque hay procesos fisiológicos de las plantas que ayudan a mantener la temperatura, es decir, ayudan a regular los cambios de temperatura del entorno. No sé si ustedes en un día súper caluroso se han podido refugiar debajo de un árbol. Básicamente, cuando nosotros ingresamos debajo de un árbol, nosotros sentimos enseguida un clima fresco. Es porque normalmente los árboles o las plantas, cuando detectan este crecimiento de temperatura en el exterior, empiezan
a evapotranspirar. Esa evapotranspiración no solamente sirve eh, a manera de calor para sudar como nosotros los humanos hacemos, sino que ellas generan un ambiente fresco para que su entorno, es decir, su tallo, sus hojas, sigan cumpliendo funciones fisiológicas, sigan capturando luz del sol, sigan capturando oxígeno, sigan generando procesos metabólicos como el ciclo de Krebs, el ciclo de Calvin y demás, ¿ok? Entonces, ellas solitas se autorregulan para poder cumplir funciones. Entonces, tienen grandes capacidades fisiológicas que ayudan a mantener también el estado en el entorno que nosotros vivimos, ¿ok? Se las considera dentro de estos temas también como guardianes del agua y de la tierra. Como ya les mencioné, están dentro de una gran cantidad de ciclos. Dentro del ciclo del agua, ¿por qué son importantes? Porque como les mencioné hace un ratito, a mayor cantidad de calor, hay una mayor cantidad de evapotranspiración, es decir, de liberación de oxígeno y de CO2 desde el suelo, ¿no? Prácticamente estas ayudan a regular estos ambientes, generan esta evapotranspiración que sube al ambiente y se condensa para después generar las precipitaciones. Ahora, en este ciclo del agua nosotros sabemos que el agua sube, baja y se generan las escorrentias. ¿Por qué son guardianes de la tierra? Porque en estos procesos, como ustedes pueden ver en esta imagen, hay veces que hay precipitaciones, pero el flujo de aire no es tan fuerte a través de los bosques como tal. Sin embargo, cuando nosotros observamos lugares muy abiertos, el flujo de aire, de agua, perdón, es mucho más fuerte y más seguido. Entonces, en los procesos ecológicos también ayuda al funcionamiento de esto, ¿ok? Hemos vivido nosotros algunos efectos secundarios de aquí alrededor de Quito, por esto mismo de la pérdida de biodiversidad de árboles, ¿no? Cuando nosotros no tenemos estos flujos de agua, perdón, cuando no tenemos estos bosques, los flujos de agua son mucho más fuertes y generan estas inundaciones, por lo general, ¿ok? De igual forma, las raíces de las plantas ayudan a mantener compacto el suelo, ayudan a que este suelo no se deteriore, no se erosione y se mantenga en óptimas condiciones para que no haya un deslizamiento de tierra como tal. ¿Ok? Entonces todo eso influye. Ayuda a la regulación hídrica, a la conservación de suelos. La evapotranspiración, como les mencioné, genera hasta el 50% de la lluvia local y principalmente en la Amazonía porque hay gran cantidad de calor, hay gran cantidad de evapotranspiración y obviamente hay precipitaciones muy consecutivas. Eh, Ahí podemos encontrar que a pesar de que haya climas cálidos o este verano como nosotros lo conocemos, siempre va a haber la presencia de precipitaciones. Y es por este sentido de que hay la evapotranspiración, se generan masas de aire en la atmósfera y obviamente la precipitación cuando se enfría. Y acá los conocen, o por lo generalmente se les llama, son ríos ambulantes o ríos aéreos, ¿no? Eh, por esta gran cantidad de precipitaciones que pueden generar. Las raíces profundas de muchos de los árboles filtran el agua hacia los acuíferos, hasta hacia las zonas inferiores, para generar estos flujos. Estas filtraciones de agua muchas veces generan las vertientes y en Quito es importantísimo esto porque como ustedes saben estamos rodeados de ríos, hemos estado rodeados desde antes de quebradas y todos estos flujos de agua son concentrados y ahí nosotros tenemos básicamente los reservorios de agua de donde nosotros obtenemos agua potable y es algo fundamental. Cuando
hay una pérdida de biodiversidad. Cuando hay una pérdida de un bosque, lo que nosotros perdemos principalmente son filtradores de agua. Y obviamente ya no, el agua ya no puede infiltrarse en el suelo porque el suelo se vuelve mucho más compacto y esto evita que el agua ingrese, que se generen los afluentes de agua en la parte inferior de la capa subterránea, ¿no? Y esto va a afectar al fin de cuentas. ¿Por qué? Porque vamos a tener pérdida de diversidad. Perdemos el entorno en donde se puede regular el ambiente o las temperaturas altas. Em, perdem- eh, Perdemos cobertura vegetal y esto favorece a que los flujos de agua sean mucho más fuertes al momento de las lluvias. Y obviamente tenemos menos captación de agua en nuestros afluentes como reservorios para agua que nosotros nos servimos a diario. ¿Sí? Eh, Como les mencioné, las raíces también fijan el suelo y previenen la erosión como tal. Y también generan esta hojarasca que enriquece la materia orgánica. La hojarasca no solamente son hojas secas que después se las llevará el viento, sino que esta hojarasca mantiene una capa sobre el suelo que ayuda a mantener el ecosistema de los pequeños animales que viven ahí, hormigas, chinches, las cochinillas que nosotros los conocemos, que en realidad cumplen funciones dentro del ambiente. El mantenimiento de las microbiotas de los suelos que ayudan a que estos suelos no se erosionen o no se dañen, no se maltraten y que ayudan prácticamente al crecimiento o a la regeneración vegetal posteriormente. ¿Sí? Cuando hablamos de provisión del hábitat y la biodiversidad, pues nosotros siempre pensamos en la selva. Prácticamente este es el hogar de la vida silvestre. Sí, se menciona que los bosques tropicales albergan aproximadamente más del 50% de especies y que cubre el 7% de la superficie terrestre del planeta. Prácticamente podemos entender que en un solo árbol puede albergar más de 200 especies entre insectos, aves, hongos, líquenes, musgos, y son considerados microecosistemas de muchas especies. ¿Por qué? Porque hay organismos que desarrollan toda su vida dentro de esa microhábitat que nosotros conocemos. Ok, hay hormigas, no solamente hay una especie, hay varias especies de hormigas, hay arañas, hay pequeños invertebrados que transcurren su vida en este entorno. Ok, entonces por eso son considerados microecosistemas. Y por eso la pérdida de un solo árbol grande podría significar el deterioro o la pérdida de un sinfín de vidas o de organismos que están dentro de ese entorno, de ese ecosistema. La pérdida de la vegetación es pérdida de hábitat, es pérdida de biodiversidad y obviamente es de extinción. Y a esto pues podemos darnos cuenta y muchas veces nosotros podemos viajar a ciudades grandes, yo que sé, España, Barcelona, que tienen bosques cuidados o bosques mantenidos dentro de las ciudades. Sin embargo, al no tener este intercambio o este flujo de biodiversidad, evita que la biodiversidad que hay ahí también pueda salir. Y esto no modula la vida ahí, sino que la detiene. Y a pesar de que nosotros veamos árboles vivos, que tal vez hayan un par de pajaritos o un par de aves por ahí, no significa que el bosque esté vivo, sino al contrario, que el bosque está muriendo, pero está muriendo muy lentamente. Y esto es muy triste porque hay una gran cantidad de líquenes principalmente que ya se consideran extintos de la naturaleza, que se encuentran solo en este tipo de bosques en medio de las selvas de cemento, como las dicen en las ciudades, y básicamente estos ya no se pueden reproducir, ya no pueden crecer y ya no se los puede encontrar en otros lados. Entonces,
sí hay extinciones masivas dentro de los bosques, por más conservados que estén, cuando están en estas áreas ya muy colapsadas de ciudades. ¿Ok? Es lo que les mencionaba, un árbol puede ser un ecosistema entero en realidad. La restauración debe priorizar la biodiversidad, no solo cantidades de árboles, sino el mantenimiento del bosque, que los animales puedan mantenerse dentro de este entorno. Y ahí es algo que por lo general siempre los biólogos mencionamos. Nosotros vemos alrededor de Quito y tenemos bosques completos de eucalipto. Pero ¿ustedes han visto algún animal del entorno alimentarse de las hojas de eucalipto? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque básicamente esa no es una especie que ha sido establecida para el entorno acá. Esa es una especie introducida que ha tenido buen desarrollo porque estamos en el trópico, obviamente, porque es una planta muy resistente a plagas y es una planta muy parasitaria, es decir, crece en todo lado. Se adapta muy fácil al entorno. El problema principal es que no solamente crece, sino que empieza a distribuirse en grandes cantidades y merma el crecimiento de fauna y de flora nativa. Y obviamente perdemos área, ¿verdad? Eh, y no es tan aprovechable como los bosques nativos como tal. Entonces, como les mencionaba, a pesar de que nosotros tenemos bosques enteros de eucalipto, no vemos especies en grandes cantidades, porque esas especies no aprovechan los frutos o los beneficios que dan estos árboles que no son del entorno, ¿ok? Em, ¿Alguien sabe qué animal se alimenta de eucalipto? Es básicamente el koala es el único animal que se alimenta porque tiene las papilas gustativas exclusivamente para ese tipo de amargor que tiene el eucalipto y para todos los compuestos que tiene, porque además está lleno de fenoles que lo hace altamente flamable. Entonces es fácilmente consumible también cuando hay incendios. Entonces sí causa un poco de, de daño a la biodiversidad y eso hay que priorizar cuando nosotros hablamos de restauración, ¿no? El otro tema que también estaba pendiente de verlo son los cultivos. ¿Por qué? Porque los cultivos también son importantes en la seguridad alimentaria, tienen importancia global, obviamente, porque la mayoría de alimentos que nosotros consumimos provienen de las plantas. Ten en cuenta que el arroz, trigo y el maíz generan o aportan más del 50% de las calorías que los humanos absorbemos. Solo 15 especies de plantas proveen casi el 90% de nuestra energía, de nuestra energía alimentaria. Es lo que consumimos día a día. Aquí, al menos en los Andes, en la sierra principalmente, la papa y el tomate son fundamentales, ¿no? Si nosotros vamos a hacernos un seco, necesitamos el tomatito. Si vamos a comer algo, son con papas. Entonces, muchas de estas especies tienen alta vulnerabilidad a plagas y cambio climático. Es decir, nosotros ya no vemos la misma generación de la misma producción de papas. Muchas veces vemos que el valor va fluctuando, ¿no? Y es netamente por esto, por la disposición que tenemos de papas o de otros tipos de alimentos que vienen de las plantas, por el cambio climático, porque ya no tienen los mismos periodos climáticos, el tiempo, el espacio también va cambiando, va alterándose y esto afecta al crecimiento. Entonces, por eso también es importante la biodiversidad, porque hay muchas cosas que nosotros no comemos o que no tenemos dentro de las dietas que se generan en los bosques.
que nativos de los bosques los aprovechan de mejor manera y tienen una gran diversidad de alimentos. Entonces, que son poco aprovechables por nosotros, por los que vivimos en la ciudad principalmente. Entonces, por eso también es importante el mantenimiento de los bosques, porque al fin de cuentas es un banco de semillas que se genera o que está viviendo y que nosotros podríamos aprovecharlo a futuro y que van a mantenerse por muchos años más también. Y es así en donde nacen muchos de los proyectos, como les mencionaba, principalmente para el mantenimiento de germoplasma. ¿Por qué? Porque buscan conservar variedades, variedades de papas que son nativas, variedades de plátano, que nosotros como productores y exportadores en Ecuador sufrimos mucho cuando hay este tipo de plagas de los honguitos, ¿se acuerdan? Entonces, estos bancos de germoplasma ayudarán a futuro cuando tanto las plagas como el cambio climático vayan afectando. Y para eso necesitamos buscar alternativas también. Este es un tema que nosotros ya los conocemos. Tal vez aquí vamos a aterrizar un poquito más en datos específicos porque tenemos muchas plantas que son medicinales, que quizás nuestras abuelitas aquí o alrededor del país nos decían, tómate esto para tal cosita, te duele la barriga, tómate agüita de manzanilla, ¿verdad? Entonces sabemos que hay plantas utilizadas por nuestros antepasados, por nuestras mamitas incluso, y a veces nosotros también, porque el 80% de la población mundial usa la medicina tradicional como primera opción. ¿Ok? Y esto es un dato reportado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, siempre está dando seguimiento, porque hay muchas enfermedades que ya han colapsado, muchas infecciones, por ejemplo, la resistencia bacteriana, que que se da y que ya no tiene opciones de retomar un rumbo sin fármacos. Entonces se busca siempre alternativas. ¿En dónde? En la medicina tradicional. ¿Ok? Hay muchas plantitas que están ahí, que son utilizadas pero no han sido estudiadas, que no se conoce bien el funcionamiento y que son un banco también de metabolitos secundarios que tienen capacidades de ayudarnos. Prácticamente el 25% de los medicamentos que son recetados a nosotros cuando nos enfermamos provienen de plantas. Han sido aislados de estos principios activos de estas plantas, ¿ok? Y hay algunos ejemplos como la aspirina que viene del sauce, la quinina que viene de la quina, el taxol que viene del tejo, la morfina. Sí, son medicamentos que son ampliamente conocidos, como ustedes ya lo saben, y son principios activos que son muy importantes para nuestro desarrollo. La bioprospección busca nuevos compuestos en bosques tropicales. ¿Por qué? Porque estos bosques tropicales han sido muy poco estudiados, muy poco, se han generado muy pocos estudios en este tipo de plantas, como les mencioné, pero que también están en auge, obviamente. Y de ahí salen muchas de estas especies maderables, textiles y ornamentales también. Recordemos que las plantas pueden ser una materia prima que es renovable y de hecho hay cultivos dentro del Ecuador que se generan de esta forma, ¿no? Para no generar monocultivos, para no generar deforestación en áreas nativas, ya tienen áreas específicas en donde van, plantan un tipo de árboles. Después de un tiempo, ya cuando están grandes, los cortan y los utilizan. Y esta es una forma de generar. Yo sé que de alguna manera dañamos el suelo por los monocultivos o por estar cultivando a cada rato el mismo tipo de plantas, pero es una manera también de cuidar la diversidad. ¿Por qué? Porque evitamos que se deforesten bosques nativos con árboles muy grandes que son altamente preferidos principalmente por traficantes de especies, pero que al fin de cuentas nos ayudan a cumplir las necesidades, ¿no?
prácticamente los maderables nos van a ayudar para la construcción, la generación del mobiliario, para la generación del papel. Hoy en día, aunque la generación del papel ha disminuido, ¿verdad? Y muchos de estos bosques también tienen que cumplir con algunas certificaciones para poder cumplir con este tipo de para poder ser utilizables o explotables y demás, ¿ok? En, en materia textil, nosotros ya conocemos ampliamente el algodón, el lino, que son productos que se han utilizado desde hace mucho tiempo. Se está trabajando ya con otras alternativas como el cáñamo mismo o el bambú, que son alternativas sostenibles para elaboración de algunos textiles. De hecho, una diferencia al algodón es que el cáñamo requiere 50% menos de agua que el algodón como tal para su producción. Entonces, en un ambiente sostenible se buscan alternativas que puedan generar el mismo uso, el mismo aprovechamiento, pero con menor daño ecosistémico como tal, ¿ok? Las ornamentales, como nosotros ya las conocemos, tenemos un sinnúmero, pero las principales que son utilizadas son las floricultoras, que hasta el momento ha sido una industria millonaria alrededor del mundo y que obviamente nosotros también dependemos mucho de estos, pero de igual forma hay maneras y maneras, ¿no? Hay maneras de mantener la producción de esto de forma adecuada, de forma controlada, para que no se nos desborde, no se nos salga de las manos y sea un daño ambiental. Y a todo esto, pues nosotros buscamos alternativas, ¿no? En donde buscamos hoy en día integrar la naturaleza en el ambiente. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta poco a poco de que sin las plantas nosotros no vamos a llegar a ningún lado. Entonces se han generado varios proyectos de alrededor del mundo en donde trabajamos los árboles urbanos, en donde reducen las islas de calor, como les mencionaba, y aumentan el valor de las propiedades. ¿Por qué? Porque se ven más bonitas, porque generan un mejor ambiente, un mejor patrón de vista y demás. Entonces, yo les mencionaba en un inicio que íbamos a ver cómo lo económico también es afectado acá. Entonces, cuando nosotros hablamos de especies que pueden ser trabajadas, que pueden ser utilizadas, hablamos de esto, de la construcción, de la vestimenta, de los adornos, de cómo nosotros nos vemos alrededor o cómo nosotros interactuamos con nuestro entorno y son aprovechables. Entonces, dentro de nuestro mundo, de nuestro viaje por este aprendizaje por las plantas, no solamente ver para qué nos sirven, sino cómo nos ayudan, cómo nos mantienen, cómo funcionan las plantas y qué de eso podemos nosotros aprovechar para buscar alternativas sostenibles y generar alguna inversión a largo plazo que no nos quite la vida, que no nos dañe el ambiente y demás. Les hablé de las alguitas y ahora les voy a hablar un poquito de fitorremediación. ¿Por qué? Porque la fitorremediación de suelos tiene que ver tanto con algas como con plantas. Y acá nosotros podemos hacer la extracción de metales pesados que generan daños al ambiente. Y un ejemplo de eso es Chernobyl. Creo que Chernobyl es el evento eh, más grande que ha ocurrido en una termonuclear, ¿verdad? Que ha generado un daño irreversible en el planeta, pero que en realidad las plantas han ayudado o están ayudando en este caso. Se menciona ya de algunos procesos que se han trabajado dentro de Chernobyl, en donde se han plantado grandes cantidades de girasoles, porque estos ayudan a absorber algunos metales pesados, como el cesio o el estroncio y así ayudan a disminuir la radiación. Nos ayuda a crear un ambiente menos tóxico, recuperar estos ambientes que han sido contaminados y eso es importante también en el desarrollo de la vida, ¿no?
Tenemos la fitodegradación, en donde nosotros podemos utilizar las plantas para degradar algunos compuestos orgánicos que se han mezclado en el ambiente como tal. Entre ellos están los álamos y el petróleo, que es una industria que crece y que obviamente nosotros nos vemos inmiscuidos, pero que también buscamos alternativas para generar un cambio en el ambiente y en el entorno como tal. Y también tenemos la fisofiltración, la rizofiltración, perdón, en donde las raíces se filtran contaminantes del agua y así nosotros podemos tener menor cantidad de solutos, de este tipo de solutos en las aguas. ¿Ayudan un montón? Sí. Un poquito aquí el problema es que una vez que ellos bioacumulan este tipo de compuestos, se busca una alternativa para ser tratados de forma óptima y que no se liberen nuevamente al ambiente. Creo que ese es el único problema que se puede generar de esta rizofiltración, pero es importantísimo en lugares que están saturados de contaminantes y que nosotros necesitamos purificarlos o al menos adaptarlos a los ambientes para que haya un mantenimiento del entorno y obviamente que disminuya la pérdida de la biodiversidad como tal. Aquí hay ventajas económicas, hay ventajas estéticas y obviamente todo esto buscando el respeto hacia el ambiente y hacia la naturaleza mediante el mantenimiento de estos, ¿verdad? Em, Les hablaba un poquito de la reforestación también. Es un tema importante. ¿Por qué? Porque, bueno, ya les comenté el caso de la introducción de algunos árboles que no eran nativos, pero en realidad hay muchas imágenes de estas en donde vemos que años atrás, 2001, es hace 25 años ya. Vemos entornos que estaban totalmente verdes, es decir, cubiertos de árboles o de bosques, pero vemos que alrededor de 19 años ha cambiado la fisonomía de ese segmento. Podemos observar que tal vez las fuentes de agua están ahí, ya no tenemos la misma cantidad de árboles y obviamente podemos ver la cantidad de agua o la cantidad de ríos, pero no vemos la calidad de estos, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta que no solamente se afecta a la estancia, al bosque, a la liberación de CO2, a, a la falta de ese banco de CO2 que yo les mencionaba que nosotros tenemos en los bosques, sino también afecta al mantenimiento de los ríos, a la calidad de agua, a la calidad del ambiente, ¿ok? Y por eso es importante que nosotros busquemos proyectos en donde se trate de recuperar los ecosistemas perdidos. Y ahí está la reforestación, en donde nosotros analizamos el tipo de árboles en áreas que fueron boscosas y podemos reintroducir ese tipo de árboles ahí. ¿Para qué? Para poder recuperar biodiversidad, para poder recuperar ambiente, para recuperar los suelos y demás. Esta restauración ecológica ayuda a recuperar las funciones completas del ecosistema, el mantenimiento del suelo, el mantenimiento del aire, la calidad del aire. Y con ellas, como les mencioné, no solamente vienen las plantitas, sino que también los animalitos. También llegan los animalitos a estas zonas y obviamente la biodiversidad empieza a crecer o a reformularse. Pero para que haya una conexión con estas áreas que fueron afectadas, siempre es importante generar una red de corredores biológicas. Prácticamente estos corredores son fragmentos de bosque que generan esta conexión entre parches grandes en donde va a generarse esto que está aquí, el paso de la fauna. Tanto eh, animales terrestres como animales voladores van a poder movilizarse a lo largo de esta área.
tal vez áreas que ellos se veían limitados, en donde ya generaban pérdida de biodiversidad, la capacidad de carga, es decir, los alimentos que ellos tenían ya no eran suficientes y necesitaban migrar, pues estos corredores ayudan a que este flujo se mantenga y con esto el flujo genético, ¿sí? Y obviamente el mantenimiento de las especies. Entonces, en todo esto se piensa cuando nosotros hacemos recuperación de los ecosistemas. Hay un caso exitoso dentro de Costa Rica en donde básicamente tenían el 26% de cobertura forestal. Y al implantar este tipo de proyectos, pasó del 26% al 50% de cobertura en 30 años. Estos 30 años tienen que ver con las conexiones biológicas que tienen, con los ambientes, con la recuperación de fauna, de flora y fauna nativa y los procesos biológicos que se dan a lo largo de este tiempo. Básicamente es un modelo mundial que muchos quisiéramos tener también, que a nosotros quizás no lo vemos de tal manera, pero hay ciudades que nosotros ya consideramos que son demasiado grandes o muy grandes y dentro de ellas no tenemos estos tipos de corredores biológicos, por ejemplo. Y los animales pequeños se han visto afectados también. Cada vez el crecimiento puede ir generando más pérdidas de biodiversidad y nos pueden afectar, ¿no? Eh, y llegamos a la identidad cultural. ¿Por qué? Porque el conocimiento ancestral también es importante. Hablábamos de la medicina ancestral. Nosotros utilizamos en gran cantidad plantas para todo tipo de cosas. Y una de ellas es la interculturalidad. Desde nosotros, donde conseguimos las papas que comemos, los tomates que comemos, ¿ok? Y que han sido manejados alrededor de muchos milenios por pueblos indígenas principalmente, que son los productores, ¿ok? Hay muchas plantas que son sagradas, que son utilizadas como verdadera raíz de diversidad. Dentro de ellos maíz, la coca, la ayahuasca, el peyote, que cada uno define o piensa en ese pueblo nativo cuando hablamos de ese tipo de plantas, ¿verdad? Y de ahí sale la etnobotánica, que es el cómo nosotros utilizamos estas plantas para ciertas cosas. ¿Cuáles son comida? ¿Cuáles son medicinales? Dentro de las medicinales, ¿cuáles son espirituosas? ¿Cuáles van a curarte el dolor de barriga? ¿Cuáles van a ser para las infecciones? Todo eso se sabe, ¿verdad? Y esto ayuda a la biodiversidad, a la diversidad cultural, la diversidad cultural. Esto se ha mantenido, se mantiene y eso es lo que se buscaba proteger también desde hace muchos años aquí en el Ecuador y a donde nosotros apuntamos también. Recuerden que hay plantas que son en realidad experimentos totales y se menciona que el maíz no existe en la naturaleza, solamente fue creado por las manos humanas hace 10.000 años. Y es que es verdad, nosotros nos vamos al bosque y no nos encontramos con una mazorca, ¿verdad? Prácticamente este ha sido mantenido y ha sido cosechado alrededor de muchos años por nosotros los humanos como tal. En la agricultura urbana y la soberanía también es importante porque nosotros inmiscuimos la naturaleza ya en las ciudades. Buscamos cada vez un poquito más tener ciudades verdes, huertos urbanos que produzcan nuestros propios alimentos y buscamos espacios como balcones, azoteas, terrenos a veces que son botados y podemos utilizarlos de mejor manera para generar comida, para generar paisajismo, biodiversidad como tal. Esto ayuda en gran cantidad a reducir la huella de carbono y obviamente ayuda a que nosotros no tengamos que movilizarnos mucho para conseguir lo que necesitamos, porque hay muchos huertos hidropónicos que se construyen fácilmente, se los puede mantener en casita y obviamente son de mucho servicio para nosotros. Estos son alimentos sin agroquímicos, son más saludables, se mantienen mucho más tiempo, ¿ok? Son más sanos para nosotros o para nuestra alimentación.
Y esto al fin de cuentas fomentan la cohesión social, es decir, ayudan a que nosotros como comunidades nos unamos más, nos empoderemos de la producción, del trabajo y de nuestro bienestar como tal. Ok, en La Habana, 100.000 huertos urbanos orgánicos se generan dentro de las comunidades como tal, y esto ayuda a la soberanía alimentaria como tal, y eso es importante, ¿no? La educación ambiental y el bienestar humano también es importante porque al fin de cuentas nosotros siempre estamos en unión, en conexión directa con la naturaleza, y esto se le conoce como biofilia. Es la conexión innata con la naturaleza. Muchas veces nosotros nos sentimos muy estresados del ambiente en Quito, de la movilidad, del trabajo, del estudio y demás. Y siempre buscamos una salida. ¿La salida a dónde es? A los lugares abiertos, al ambiente, a la playa. Y estos son conexiones directas con la naturaleza. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, esta conexión directa con la naturaleza ayuda a reducir estrés, ansiedad y mejoran también la concentración. Ayudan a que estos niveles disminuyan y que tú, al sentirte más relajado, puedas trabajar de mejor manera. Eh, por eso en muchas escuelitas también se han implementado esto de los viveros escolares como aulas vivas, en donde los niños empiezan a trabajar directamente con la naturaleza, empiezan a cuidar las áreas, siembran, hacen mingas. Y esto ayuda a mejorar también su ambiente, no solamente su ambiente en clase, sino su ambiente con el entorno, porque interactúan con sus compañeros, con sus profesores, interactúan con la naturaleza, ven la interacción de la naturaleza como tal, el crecimiento de las plantas y obviamente el movimiento de los animales que están alrededor, ¿verdad? Por eso muchas veces incluso los médicos generan terapias, dentro de esto la jardinería, que ayuda mucho a que bajen tus niveles de depresión, y obviamente ayudan también cuando se ha generado algún trauma por algún estrés postraumático que se ha vivido en algún momento a este tipo de personas. Ok. Mencionan que el 20 minutos en un parque reducen el cortisol o el estrés en un 20%. Entonces es importante también esta conexión, esta liberación para que nosotros podamos vivir en bienestar y ayude a la comunidad también como tal. Ok, creo que ya llegamos al final de la presentación. Espero que ustedes hayan entendido un poquito de estos beneficios que muy pocas veces nosotros entendemos. Siempre pensamos en la alimentación, en la ornamentación, en la construcción de las plantas, pero vemos que va un poquito más allá en el mantenimiento del ecosistema, en el mantenimiento de los animales, el almacenamiento de CO2, la liberación de oxígeno. Ya vemos que no solamente los árboles, sino que las plantas, es decir, no solamente en la tierra, sino también en los océanos, nosotros necesitamos generar este tipo de conciencias y proteger, ¿verdad? Entonces, vemos los beneficios de ecosistémicos, la producción de oxígeno, la liberación del agua o la purificación del agua, el hábitat para la vida como tal. En la economía tenemos muchas alternativas dentro de la alimentación, como les mencioné. Ya tenemos algunas plantas, 15 plantas les mencioné, que son muy importantes en la dieta de nosotros como humanos. Pero hay un montón más allá que no ha sido descubierta, que no es utilizada comúnmente y que puede ser fuente de ingresos también para algunos pueblos y para generar alguna industria adicional, ¿no? Asimismo, las plantas medicinales y materias primas para construcción, para textiles y demás. Hemos visto también el camino de la restauración, cómo estas plantas ayudan a limpiar y a recuperar los ecosistemas dañados, que es esencial estudiar o pensar dentro de un ecosistema para sembrar un árbol, para modificar el ambiente, para establecer el ecosistema y para mantener el entorno como tal, ¿ok?
Dentro de la cultura pudimos identificar que hay plantas que ayudan, que se han mantenido, que han estado ahí durante millones de años y que eso nos da identidad y conocimiento que es aprovechado para la alimentación, para la medicina y para demás. ¿Ok? Y obviamente todo esto ayuda a generar soberanía mediante la agricultura urbana, mediante la autonomía alimentaria que nosotros tenemos. Y eso es fundamental. Hoy en día, al menos que vemos que ya hay o ya se generan a veces escasez de algunos elementos dentro de la canasta básica, pues es una forma en la que nosotros nos podemos inmiscuir un poquito más, trabajar de mejor manera y tener autonomía dentro de nuestra alimentación, ¿verdad? Y que todo esto, en realidad, la economía, el ecosistema, la restauración, la cultura, la soberanía, desemboca en el bienestar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos alimento, tenemos entorno, tenemos mejoramiento de nuestra cultura, también va a aportar a la salud física, mental y a la educación ambiental. Y no lo pensemos como solo en nosotros, sino también pensemos en el futuro, que son nuestros niños, que son nuestros hermanos pequeños, que son las personas que vienen después de nosotros. Y obviamente para nosotros como tal, porque nosotros dependemos mucho del oxígeno, del agua que viene de las montañas, que filtran las plantitas, de alimento seguro, de que haya un buen ambiente para que mejore la producción de maíz, de papa, de frijol, ¿ok? Y esto nos va a ayudar a nosotros, ¿ok? Entonces, este es un resumen, una compilación de todo lo que nosotros hemos visto. Como les mencioné, son 6 bloques que nosotros analizamos alrededor de la charla y que espero que les haya servido mucho, ¿ok? Adicionalmente, para ver cómo nosotros tenemos nuestro entorno, vamos a trabajar con una actividad práctica que les había mencionado nuestra compañera Dani, y esto ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por su atención y ya les estaré mostrando también cómo realizar nuestra tarea práctica. Muchas gracias a todos. Espero que pasen bien.